Imagina descubrir que todo en lo que creías, todos los valores que tu familia te inculcó, eran solo una fachada. A veces, los secretos más oscuros no están en los rincones lejanos del mundo, sino en el corazón de nuestra propia familia. En esta historia, exploraremos el precio de la verdad y el impacto de decidir entre la lealtad a quienes amamos y la justicia que nos define. Gabriel Souza, un joven abogado que lo tenía todo, familia, prestigio, seguridad, se enfrenta al descubrimiento más devastador de su vida, los secretos ocultos de su propio apellido. A medida que profundices en esta historia, verás cómo el peso de una decisión puede cambiarlo todo. Pero, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tus principios? ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad, aunque signifique perderlo todo? Gabriel Souza siempre sintió un profundo orgullo por el apellido que llevaba. Criado en una familia de prestigio, el apellido Souza tenía un peso propio, una carga de expectativas y una historia de honor y lealtad que se remontaba a generaciones atrás. Como joven abogado, Gabriel trabaja en el bufete de su familia, un lugar que, más que un espacio laboral, representa la esencia de la familia Souza en la sociedad. En cada caso, en cada palabra y en cada decisión que toma, siente el peso del legado que le fue confiado, un peso que lleva con dignidad, pero que también impone límites y responsabilidades. Su relación con sus padres, Augusto y Clara, es cercana y respetuosa. Augusto, su padre, es una figura de autoridad indiscutible en su vida y en la comunidad. Su presencia impone respeto y su ética de trabajo es admirada tanto dentro como fuera del bufete. Gabriel, que creció bajo la sombra de su padre, ha aprendido a ver el mundo a través de sus enseñanzas y ejemplos. A lo largo de los años, desarrolló un fuerte sentido de justicia, combinado con una ética inquebrantable. Para él, seguir los pasos de su padre significa más que mantener el negocio familiar, significa ser digno del legado que representa. Por otro lado, Clara, su madre, es el corazón de la familia. Una mujer elegante y con una calma que contrasta con el carácter serio de Augusto, Clara representa la sensibilidad y el equilibrio en el hogar. Gabriel siempre ha encontrado en ella un refugio, una figura de apoyo incondicional que le recuerda que detrás de cada desafío existe un propósito más profundo. Ella es la que mantiene viva la tradición de los Souza, recordándole a Gabriel y a su hermana Mariana la importancia de la lealtad familiar y la unión. Es ella quien, en los momentos de duda, ayuda a Gabriel a reencontrarse con el propósito de su apellido. Mariana, su hermana menor, es su confidente y su cómplice. Aunque eligió un camino profesional diferente, ambos comparten una conexión que va más allá de los lazos familiares. Mariana, con su espíritu libre y su personalidad extrovertida, representa para Gabriel la otra cara de los Souza, aquella que equilibra la formalidad y las tradiciones con un toque de frescura y espontaneidad. A pesar de sus diferencias, Gabriel y Mariana comparten un vínculo que ha resistido el paso del tiempo y las responsabilidades familiares. En ella, Gabriel encuentra no solo una hermana, sino una amiga y un apoyo constante. La dinámica familiar de los Souza es compleja y rica en matices. Augusto es respetado y admirado por sus logros, pero también es temido por su firmeza y su carácter inflexible. Para él, la familia y su reputación son sagradas, y cualquier intento de cuestionar o poner en riesgo ese estatus es visto como una amenaza directa. Clara, aunque con una visión más moderada, comparte esta visión de preservar el honor familiar a toda costa. Ambos padres, de maneras diferentes, han inculcado en Gabriel y Mariana el valor de la lealtad y el compromiso hacia la familia. Este ambiente ha creado en Gabriel un sentido de pertenencia, pero también una obligación tácita de ser el guardián de la reputación de los Souza. Sin embargo, Gabriel comienza a preguntarse si el honor familiar es tan sólido como parece. Aunque ha crecido en un entorno de principios aparentemente inquebrantables, hay momentos en que percibe algo que no logra comprender del todo, una sombra en los ojos de su padre o un suspiro pesado de su madre que parecen esconder secretos. A veces, incluso Mariana, que siempre ha sido tan transparente, muestra una cierta reserva cuando se trata de discutir temas familiares. Estas señales sutiles despiertan en Gabriel una leve inquietud, una sensación de que tal vez hay aspectos de su familia que desconoce. Pero fiel a los valores que le inculcaron, decide no ahondar en esas dudas, convenciéndose de que cada familia tiene sus propios secretos y que no es su papel cuestionarlos. Como abogado, Gabriel se enfrenta a dilemas éticos y decisiones difíciles cada día. Sin embargo, en su vida personal, estos dilemas parecen disiparse, como si el apellido Souza fuera una garantía de rectitud y justicia incuestionable. Pero en su interior, Gabriel siente una ligera contradicción, una pequeña voz que le sugiere que tal vez el mundo no es tan blanco y negro como lo ha aprendido.
Aunque intenta silenciar esa voz, no puede evitar preguntarse si ser un Souza realmente significa hacer siempre lo correcto o si, en ocasiones, implica sacrificar sus propios principios en nombre de la familia. A medida que Gabriel avanza en su carrera, sus dudas sobre la naturaleza del legado familiar se vuelven más frecuentes. Cada caso que toma, cada decisión que toma en el bufete, le recuerda que él es la cara visible de los Souza, un apellido que ha sido sinónimo de integridad y respeto. Pero, ¿qué sucede cuando la lealtad entra en conflicto con la justicia? Gabriel no puede evitar cuestionarse si realmente está preparado para enfrentar lo que pueda descubrir si algún día decide buscar la verdad sobre su familia. La sola idea de traicionar a sus padres o manchar el nombre de los Souza lo aterra, pero su sentido de justicia es igual de fuerte. Para Gabriel, cada día en el bufete es una lección de compromiso y responsabilidad. Trabaja arduamente, no solo por su propio éxito, sino por la promesa implícita de que continuará el legado familiar. Pero en el fondo, una parte de él anhela romper con las expectativas, encontrar su propio camino y definir su identidad más allá del apellido Souza. Sin embargo, cada vez que está a punto de dar ese paso, recuerda las enseñanzas de su padre y la mirada de orgullo de su madre. Así, Gabriel sigue avanzando, atrapado entre la devoción a su familia y el anhelo de descubrir su verdadera esencia, sin saber que este conflicto interno pronto se convertirá en el eje de su vida. En una tarde aparentemente común, Gabriel se sumergió en su rutina en el bufete de los Souza, revisando documentos financieros de uno de los clientes habituales de la firma. Era un trabajo que había realizado innumerables veces, confiando en la transparencia de los registros que manejaba. Sin embargo, en esta ocasión, algo llamó su atención, una discrepancia en las cifras que, a primera vista, parecía un simple error contable. Movido por su sentido de responsabilidad, Gabriel decidió investigar más a fondo, convencido de que una revisión cuidadosa aclararía cualquier duda. A medida que revisaba los documentos, la sensación de incomodidad crecía, como si un secreto oscuro comenzara a emerger lentamente. Día tras día, Gabriel volvía a los mismos papeles, revisando cada detalle con una meticulosidad que no recordaba haber tenido antes. Pronto, lo que parecía una anomalía aislada se convirtió en una serie de inconsistencias que simplemente no cuadraban. Intrigado y un poco alarmado, comenzó a sospechar que estaba ante algo más que un simple error. ¿Cómo era posible que nadie en el bufete hubiera notado esas irregularidades? Decidió no mencionarle nada a su padre de inmediato, temiendo que quizás solo se trataba de su inexperiencia viendo problemas donde no los había. Sin embargo, la inquietud no lo dejaba en paz y pronto se convenció de que debía investigar más a fondo. Fue entonces cuando decidió hablar con Pedro Fernández, un colega de confianza y uno de sus amigos más cercanos en el bufete. Pedro tenía más experiencia que él y, además, compartía su visión ética y su compromiso con la justicia. Durante una conversación en privado, Gabriel le comentó sus hallazgos, esperando que Pedro le asegurara que solo estaba siendo demasiado precavido. Sin embargo, para su sorpresa, Pedro también se mostró preocupado. La seriedad en los ojos de su amigo y su tono grave al discutir las posibles implicaciones de esas discrepancias hicieron que Gabriel comprendiera la gravedad de la situación. La posibilidad de que esas irregularidades escondieran algo mucho más oscuro comenzó a ganar terreno en su mente. A partir de ese momento, Gabriel se sumergió de lleno en su investigación, sin decirle a nadie más. Pasaba horas fuera de su horario habitual revisando expedientes, cruzando datos y comparando contratos, buscando una explicación lógica que aliviara su creciente ansiedad. Pero mientras más buscaba, más encontraba señales de que algo no estaba bien. Los documentos contenían patrones sospechosos, movimientos de dinero que parecían encubrir transacciones fraudulentas y detalles que, por sí mismos, quizás no habrían significado nada, pero que juntos pintaban una imagen preocupante. Gabriel comenzó a sentirse atrapado en una maraña de cifras y secretos que, de confirmarse, podrían destruir no solo la reputación del bufete, sino también la de su propia familia. Cada vez que Gabriel pensaba en confrontar a su padre, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo abordaría el tema? ¿Qué palabras podría usar para expresar sus sospechas sin herir el orgullo y la confianza que siempre habían compartido? La sola idea de enfrentarse a Augusto, su padre, un hombre de principios inquebrantables, lo aterraba. Temía que mencionar sus hallazgos pudiera ser visto como un acto de deslealtad, o peor aún, que su padre se sintiera traicionado por su propia sangre. A pesar de sus dudas, Gabriel no podía ignorar lo que estaba descubriendo. Sabía que, si seguía adelante, habría consecuencias, pero su sentido de la justicia le impedía quedarse de brazos cruzados. Mientras Gabriel avanzaba en su investigación, cada nueva revelación era como una pieza de un rompecabezas que empezaba a formar una imagen aterradora.
Por más que intentara convencerse de que solo estaba siendo precavido, los indicios de fraude eran cada vez más claros. La certeza de que algo turbio estaba sucediendo en el bufete se volvió imposible de ignorar. Ahora sabía que su siguiente paso sería crucial y la decisión que tomara no solo afectaría su vida, sino también la de toda su familia. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero una parte de él aún esperaba que, de alguna manera, hubiera una explicación inocente para todo aquello. Después de semanas de investigación, Gabriel llegó a una conclusión que le heló la sangre: las irregularidades no eran simples errores. Lo que había descubierto era un esquema bien estructurado de fraude financiero, cuidadosamente orquestado para enriquecer a unos pocos a costa de las vidas de personas comunes. Y lo peor de todo, el nombre de su padre, Augusto, aparecía como uno de los responsables principales de aquel esquema. En ese momento, el mundo de Gabriel se sacudió, y el sentido de justicia que lo había motivado durante tanto tiempo se vio opacado por la devastadora realidad de que su propia familia estaba involucrada en un crimen tan despreciable. La verdad le dolía como una herida profunda, y el conflicto interno comenzaba a apoderarse de él. Gabriel pasaba noches en vela, atormentado por la imagen de su padre y lo que esto significaba para la familia Souza. Siempre había visto a Augusto como un hombre de principios, alguien que le había enseñado a valorar la justicia y la integridad por encima de todo. Ahora, descubrirlo como una pieza clave en un fraude era como una traición a todo en lo que él creía. En su mente, se debatía entre el amor filial y la responsabilidad ética de denunciar lo que había encontrado. La lealtad hacia su familia estaba grabada en lo más profundo de su ser, pero su conciencia le exigía que actuara con rectitud. Era como si dos partes de su alma chocaran violentamente, y Gabriel no encontraba paz en ninguna de ellas. Intentó buscar razones, excusas que justificaran las acciones de su padre, pero cada intento terminaba en una conclusión aún más amarga. Quizás había una justificación, alguna razón oculta, pensaba, algo que no lograba comprender del todo. Sin embargo, por más que lo intentara, cada nuevo descubrimiento reafirmaba que el fraude era real y que su familia se había beneficiado de él. Pensó en todas las personas afectadas, aquellos cuya vida había sido impactada negativamente por estas prácticas. Cada rostro que imaginaba era un recordatorio de que su inacción podría convertirlo en cómplice de ese sufrimiento. Gabriel sabía que no podría vivir en paz si ignoraba la verdad, pero también comprendía que enfrentarla implicaría traicionar a su propio padre. La relación entre Gabriel y Augusto se volvió tensa y silenciosa. Cada vez que se encontraban en el bufete, Gabriel sentía que su padre lo miraba con una mezcla de orgullo y desconfianza, como si de alguna manera intuyera que algo estaba cambiando en su hijo. A veces, Augusto le daba palmaditas en la espalda, recordándole el compromiso que tenían con la familia y la importancia de preservar su reputación. Para Gabriel, esas palabras eran como puñaladas, cada una subrayando el abismo que comenzaba a abrirse entre ellos. Ya no podía mirar a su padre sin sentir una mezcla de rabia y decepción, una angustia que no podía compartir con nadie, pero que le pesaba cada vez más. Finalmente, Gabriel se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Era consciente de que su vida no volvería a ser la misma, independientemente del camino que eligiera. Podía optar por el silencio, proteger a su familia y permitir que el esquema continuara, o podía denunciarlo, aun si eso significaba perder todo lo que conocía y amaba. El dilema lo consumía, y a cada instante la imagen de las víctimas y el peso de sus propios valores se hacían más intensos. Sabía que cualquier elección traería consecuencias devastadoras. Con cada pensamiento, se convencía de que su misión iba más allá de proteger el apellido Souza, tenía que buscar la verdad, incluso si eso significaba destrozar los lazos que lo unían a su familia. Gabriel no podía postergar más la confrontación. Después de días de vacilación y noches sin dormir, decidió que debía enfrentar a su padre y obtener respuestas directas sobre el fraude. Con una mezcla de nervios y determinación, lo esperó en la oficina una tarde, cuando el bufete ya estaba vacío. Sabía que esa conversación sería difícil, pero no podía seguir soportando la carga de sus hallazgos en silencio. Cuando Augusto llegó, se sorprendió al ver a su hijo con expresión sombría, esperándolo junto a los documentos que probaban las irregularidades financieras. A medida que Gabriel reunía el valor para hablar, sintió el peso de todos los años de confianza y respeto entre ellos, consciente de que cada palabra podría romper para siempre ese vínculo. Con voz temblorosa pero firme, Gabriel le preguntó a su padre si era consciente de lo que esos documentos implicaban, si realmente él era parte de algo tan oscuro y devastador. Augusto intentó desviar el tema al principio, restándole importancia a los hallazgos de su hijo, diciendo que eran solo errores sin relevancia. Sin embargo, cuando Gabriel insistió y le mostró las pruebas, Augusto dejó de negar y cambió su actitud, adoptando un tono serio.
Le explicó que sí, había tomado ciertas decisiones que no siempre parecían éticas, pero que lo hizo por el bien de la familia y para asegurar su posición en la sociedad. Le confesó que esos movimientos eran necesarios para mantener el poder y la influencia que los Souza habían construido durante años. Gabriel escuchaba con incredulidad mientras su padre justificaba sus acciones con frases como todos lo hacen o a veces, para mantener el poder, hay que tomar decisiones difíciles. Esas palabras resonaban como una traición para Gabriel, quien había sido criado con el ideal de que la familia Souza era un símbolo de honor y rectitud. Augusto le explicó que las decisiones difíciles eran parte del juego en su mundo y que los Souza no podían permitirse perder su estatus por trivialidades morales. Para él, esos actos de fraude eran sacrificios menores comparados con el prestigio y la estabilidad familiar. Gabriel sintió cómo se encendía una mezcla de furia y decepción en su interior al ver que su padre no mostraba arrepentimiento, sino más bien un sentido de orgullo en su habilidad para manipular el sistema en su favor. El conflicto entre ambos crecía con cada intercambio de palabras. Augusto trató de persuadir a Gabriel de que su descubrimiento no era más que una muestra de su inexperiencia, de que aún no comprendía lo que se necesitaba para proteger a la familia. Le recordó que el mundo no era tan idealista como él creía y que el apellido Souza requería de sacrificios que a veces implicaban transgredir la línea de lo ético. Intentó convencerlo de que todo lo que hacía era por el bien de ellos, de su madre, de su hermana, de él mismo. Sin embargo, Gabriel no podía aceptar esa lógica. Para él, la justicia no debía estar al servicio de unos pocos privilegiados y menos aún de aquellos que decían representar un estándar de rectitud. Se sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies al darse cuenta de que el hombre que admiraba tenía una moral tan ambigua. Gabriel, cada vez más decidido a enfrentar la situación, le dijo a su padre que no podía simplemente ignorar lo que sabía. Augusto, entonces, cambió de estrategia. En lugar de apelar al amor familiar, utilizó la presión emocional, recordándole lo que significaba traicionar a la familia. Le hizo ver que sus acciones no solo afectarían su relación, sino también la estabilidad de todos, que sus decisiones podían arruinar la vida de su madre y su hermana. Gabriel se sintió acorralado, como si estuviera entre la espada y la pared, obligado a elegir entre sus principios y su lealtad hacia aquellos a quienes amaba. Pero, a pesar del dolor, supo en ese momento que no podía dejar que el miedo lo desviara de lo que sentía correcto. Finalmente, la conversación terminó en silencio, con Augusto comprendiendo que su hijo no estaba dispuesto a ser cómplice de sus acciones y Gabriel entendiendo que sus valores eran irreconciliables. El aire en la oficina estaba cargado de una tensión espesa, casi palpable. Ambos hombres, padre e hijo, se miraron en silencio, como dos extraños que finalmente veían el verdadero rostro del otro. Gabriel salió de la oficina, con el corazón destrozado y la mente llena de dudas, pero también con la firme convicción de que debía tomar una decisión que definiría no solo su vida, sino el futuro de su apellido. La confrontación lo había cambiado, y ahora, aunque dudoso y herido, Gabriel sabía que no podía dar marcha atrás. Desbordado emocionalmente tras la confrontación con su padre, Gabriel necesitaba hablar con alguien de confianza, alguien que pudiera entender el dilema que enfrentaba. Pensó en su hermana, Mariana, la única persona en su familia con quien podía sincerarse sin miedo al juicio. Aunque sabía que su conversación no sería fácil, decidió llamarla y pedirle que se reunieran esa noche. Al verla, Gabriel sintió un alivio momentáneo, como si su sola presencia pudiera aliviar el peso que llevaba en el alma. Sabía que Mariana no le daría la solución, pero esperaba que al menos lo escuchara y comprendiera la magnitud de su dilema. Mientras se sentaban en un pequeño café lejos de las miradas indiscretas, Gabriel comenzó a contarle todo lo que había descubierto y lo que había enfrentado en su conversación con Augusto. Mariana lo escuchaba en silencio, visiblemente sorprendida y, a medida que Gabriel revelaba cada detalle, su expresión pasaba de la incredulidad a la angustia. Cuando terminó de hablar, Mariana permaneció en silencio por unos momentos, intentando procesar toda la información. Para ella, la familia Souza siempre había representado la estabilidad, el respeto y el prestigio, pero ahora, esa imagen estaba rota y no sabía cómo reaccionar ante ello. Finalmente, Mariana, con la voz entrecortada, le pidió a Gabriel que considerara las consecuencias de sus acciones. Le recordó que cualquier decisión que tomara afectaría profundamente a todos ellos, no solo a su padre, sino también a su madre, que desconocía por completo la situación. Para ella, proteger a su familia era lo más importante, incluso si eso significaba sacrificar sus propios valores. ¿Realmente quieres destruir todo lo que hemos construido?, le preguntó, buscando en él una respuesta que le confirmara que aún había un camino que no implicara exponer a su padre. Gabriel, en conflicto, sintió que Mariana le estaba pidiendo algo que él no estaba seguro de poder cumplir.
A medida que la conversación avanzaba, Mariana le rogó que dejara el tema, que abandonara la idea de denunciar el esquema de fraude. Le explicó que exponer la verdad no solo destrozaría a la familia, sino que los condenaría a todos a vivir bajo una sombra de vergüenza y rechazo social. En su rostro, Gabriel veía la desesperación, un reflejo de la angustia que él mismo sentía. Mariana intentaba hacerlo entender que el apellido Souza no era solo un nombre, sino un símbolo que cargaba con las esperanzas y el esfuerzo de generaciones. Para ella, arriesgar todo aquello por una cuestión de principios parecía un sacrificio innecesario, una elección que haría más daño que bien. Gabriel, sin embargo, se encontraba atrapado entre dos mundos. Por un lado, comprendía la perspectiva de Mariana y el deseo de proteger a su familia, pero por otro, sentía que callar lo haría cómplice de un crimen que afectaba a inocentes. Trató de explicarle que no podía traicionar sus propios valores, que había personas reales cuyas vidas estaban siendo devastadas por las acciones de su padre. Pero Mariana, desesperada, le pidió que pensara en su madre, en el dolor que le causaría descubrir que su propio hijo había puesto en riesgo el legado familiar. La presión aumentaba, y Gabriel sintió como su dilema moral se volvía aún más insoportable. Al final de la noche, ambos hermanos quedaron en silencio, con una distancia entre ellos que no habían experimentado antes. Mariana, aún en shock, se despidió de Gabriel sin saber si podría volver a mirarlo de la misma manera. Para ella, la familia seguía siendo sagrada, algo que debía protegerse a toda costa, mientras que Gabriel no podía evitar sentir que su única salida era enfrentarse a la verdad, aunque eso significara perder a los suyos. Con el corazón dividido, Gabriel se dio cuenta de que, por mucho que quisiera complacer a su hermana, no podía traicionar sus principios. Sabía que su decisión sería devastadora, pero también que su conciencia le exigía actuar. Gabriel se encontraba en una encrucijada emocionalmente devastadora. Tras su conversación con Mariana, el dilema no hacía más que crecer en su mente, llevándolo a noches interminables de insomnio. Se sentía atrapado entre la lealtad a su familia y la responsabilidad ética que su conciencia le dictaba. A medida que pasaban los días, el peso de lo que había descubierto se volvía insoportable. La imagen de las víctimas del fraude, personas inocentes cuya vida se había visto arruinada por decisiones en las que su padre estaba involucrado, lo atormentaba. A cada instante, la necesidad de hacer algo se convertía en una exigencia que ya no podía ignorar. En medio de esta lucha interna, Gabriel decidió buscar a Pedro Fernández, su colega y amigo de confianza. Pedro había estado presente cuando Gabriel comenzó a notar las irregularidades y aunque no conocía el alcance total del problema, entendía que algo muy grave estaba en juego. Gabriel, sintiendo que necesitaba apoyo, se sinceró con Pedro, explicándole en detalle la magnitud del esquema fraudulento y el papel de su padre en él. Pedro escuchaba con seriedad, comprendiendo que su amigo estaba atravesando una situación límite. Cuando Gabriel terminó de hablar, Pedro le hizo ver que, aunque la situación era difícil, tenía la responsabilidad de hacer lo correcto. Pedro, como alguien ajeno a la familia Souza, podía ver con claridad lo que Gabriel debía hacer. Le recordó que, al denunciar, no solo estaría defendiendo sus valores, sino también ayudando a quienes habían sido perjudicados. Pedro le habló de la importancia de la justicia, de cómo actuar en defensa de los demás podía ser una forma de redención para él mismo. En ese momento, Gabriel sintió una extraña mezcla de miedo y alivio. Aunque sabía que su decisión significaría un punto de no retorno en su relación con su familia, también comprendió que Pedro tenía razón. No podía seguir viviendo con la carga de un secreto que iba en contra de todo lo que creía. La conversación con Pedro fue el impulso que Gabriel necesitaba. Pasaron días planeando el proceso de la denuncia, buscando la manera de hacerlo de forma anónima para evitar repercusiones directas en su entorno. Pedro, siempre leal, estuvo a su lado en cada paso, asegurándose de que su amigo tuviera el apoyo necesario en este momento crucial. Decidieron que la mejor manera sería redactar un informe detallado y presentarlo a las autoridades competentes sin revelar su identidad. La presión y la adrenalina aumentaban en Gabriel mientras avanzaban en los preparativos. Cada documento que revisaba era un recordatorio del impacto que su familia había tenido en tantas vidas. La noche anterior a la denuncia, Gabriel sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Miró su reflejo en el espejo, preguntándose si había hecho lo correcto. El miedo a perder a su familia y enfrentar su rechazo era una carga pesada, pero el alivio de saber que estaba actuando con justicia lo mantenía en pie. Sabía que, después de este paso, su vida cambiaría para siempre, pero también entendía que quedarse en silencio lo destruiría lentamente, convirtiéndolo en alguien que no quería ser. Con la ayuda de Pedro, Gabriel envió el informe, consciente de que ya no había marcha atrás. Cuando finalmente presentó la denuncia, una extraña calma lo invadió.
Sabía que las consecuencias serían devastadoras y que pronto enfrentaría la ira y la incomprensión de aquellos que más amaba. Pero en ese instante, por primera vez en semanas, sintió una paz que no había experimentado antes. Había elegido la verdad, había decidido actuar en defensa de su propia integridad y en nombre de aquellos que nunca conocería, pero que merecían justicia. Mientras se alejaba del lugar, Gabriel comprendió que acababa de sellar su destino, pero también el de su familia, y que a partir de ese momento, todo sería diferente. La calma que Gabriel sintió tras presentar la denuncia fue breve. Tan solo unos días después, la noticia del fraude y las irregularidades financieras en el bufete de los Souza comenzó a circular en los medios y en los círculos sociales de la ciudad. La familia no tardó en descubrir que Gabriel era el responsable de exponer el esquema. La reacción de su padre, Augusto, fue inmediata y feroz. Para él, la traición de su propio hijo era inconcebible. Se sintió profundamente humillado y atacado, como si la acción de Gabriel hubiera destrozado no solo su reputación, sino también todo lo que había construido a lo largo de su vida. Clara, su madre, al conocer la verdad, quedó devastada, incapaz de aceptar que su propio hijo pudiera hacer algo tan imperdonable contra su padre. Cuando Gabriel regresó a la casa familiar para enfrentar a los suyos, el ambiente estaba cargado de una tensión abrumadora. La mirada de Augusto era fría y distante, como si ya no reconociera al hombre que tenía frente a él. En su mente, Gabriel ya no era su hijo, sino alguien que había traicionado todo lo que él representaba. Clara, en lágrimas, le reprochó que nunca imaginó que él fuera capaz de algo así, que su acto de deslealtad no solo había herido a su padre, sino que también había roto el núcleo familiar. Para ella, Gabriel había elegido un camino egoísta, sin pensar en las consecuencias para ellos. Mariana, aunque comprensiva en un principio, tampoco pudo soportar la presión familiar y terminó alejándose de él. Gabriel, soportando el peso de su decisión, intentó explicarle sus razones, hablarle sobre la necesidad de justicia y de cómo la verdad debía prevalecer. Sin embargo, sus palabras caían en oídos sordos. Para Augusto no existía justificación alguna, el daño estaba hecho y la familia estaba destruida. La lealtad, para ellos, debía estar por encima de cualquier principio. A pesar de los argumentos de Gabriel, que trataba de convencerlos de que el bienestar de personas inocentes debía importar, se encontró frente a un muro de rechazo absoluto. Su familia solo veía traición y deslealtad en sus actos, incapaces de comprender que su elección había sido guiada por sus principios y no por una falta de amor. El rechazo de su familia dejó a Gabriel en un estado de soledad y dolor profundos. La conexión que alguna vez compartió con su madre, el respeto que sentía por su padre y la cercanía con su hermana se habían desvanecido, reemplazados por una distancia fría e irreparable. Intentaba lidiar con el aislamiento, pero cada mirada de desprecio de sus familiares le recordaba el precio de su decisión. Aunque había actuado de acuerdo a su conciencia, el vacío que sentía era aplastante. En las calles y en los lugares que solía frecuentar, ya no era bienvenido. La sociedad, que antes lo admiraba como el hijo ejemplar de los Souza, ahora lo veía como el hombre que había destruido a su propia familia. Poco a poco, Gabriel fue aceptando que el lazo con su familia había cambiado de manera irreversible. Aún así, el peso de sus propios principios y el recuerdo de las víctimas del fraude lo mantenían firme. Recordaba a las personas cuya vida se había visto afectada por las acciones de su padre, y eso le daba fuerzas para sobrellevar el dolor de haber perdido a los suyos. No era fácil, pero en el fondo de su ser, sabía que había hecho lo correcto. Aún así, cada día que pasaba sin el apoyo de su familia era una lucha interna, un recordatorio de todo lo que había sacrificado en nombre de la justicia. El dolor era real, pero también lo era la convicción que lo había llevado a tomar aquella decisión. Con el tiempo, Gabriel comprendió que la soledad y el rechazo familiar eran el precio de su integridad. Aceptar esta nueva realidad le costaba, pero estaba dispuesto a enfrentarla con dignidad. Cada paso que daba era un acto de fe en sus valores, un recordatorio de que, a pesar de la pérdida, él se mantenía fiel a sí mismo. Su vida, ahora transformada por el dolor y la distancia, le ofrecía una nueva perspectiva, una donde la verdad tenía un costo, pero también un valor irreemplazable. En silencio, Gabriel decidió que seguiría adelante, aunque las heridas del rechazo familiar aún estaban frescas, dispuesto a construir su vida sobre la base de sus propias decisiones y no en los cimientos de una lealtad ciega. El tiempo pasó y Gabriel comenzó a enfrentar con valentía las duras consecuencias de su decisión. Si bien había perdido a su familia y la posición que su apellido le daba en la sociedad, no estaba dispuesto a vivir con el dolor de su conciencia en silencio. Decidió entonces que no se dejaría consumir por el remordimiento o la culpa, sino que buscaría canalizar su dolor en una acción significativa. Así,
Comprometido con su propio sentido de justicia, Gabriel resolvió que debía hacer algo concreto por las personas perjudicadas en el esquema que había ayudado a destapar. En este sentido, comenzó a ofrecer asistencia legal gratuita a aquellos que habían perdido su dinero o sus bienes debido a las prácticas fraudulentas en las que su padre estaba implicado. Al principio, Gabriel se sentía inseguro. La idea de volver a enfrentarse a rostros decepcionados y vidas arruinadas lo asustaba, y la duda lo asaltaba en más de una ocasión. Sin embargo, con el tiempo, entendió que escuchar a esas personas y representarlas no solo era un acto de justicia, sino también una forma de reconciliación consigo mismo. Aunque el peso de su sacrificio seguía siendo doloroso, poco a poco encontró en su trabajo un alivio inesperado. Cada caso que tomaba, cada documento que revisaba en busca de la verdad, le recordaba por qué había tomado esa difícil decisión y le daba fuerzas para seguir adelante. Las personas a las que ayudaba le contaban sus historias con lágrimas en los ojos, relatando cómo habían confiado ciegamente en las promesas de seguridad financiera que les habían hecho, solo para terminar perdiéndolo todo. Cada historia de frustración, cada rostro marcado por la tristeza, era para Gabriel un recordatorio del valor de la integridad. Aunque no podía devolverles todo lo perdido, Gabriel se comprometió a hacer todo lo que estuviera en sus manos para reparar el daño, y a medida que avanzaba en su labor, también comenzó a encontrar un propósito renovado en su vida. Ayudar a las víctimas le daba un sentido de redención, una forma de sanar las heridas que su propia familia había causado. A medida que se corría la voz sobre su trabajo, algunas personas de la comunidad empezaron a verlo con otros ojos. Aunque el nombre de los Souza había caído en desgracia, Gabriel comenzó a ganarse el respeto y la gratitud de quienes reconocían su esfuerzo por hacer el bien. Aquellas personas que llegaban a él en busca de ayuda le agradecían profundamente, no solo por el apoyo legal, sino también por escucharles y brindarles una esperanza de justicia. Este reconocimiento le ofrecía una paz que no había experimentado en mucho tiempo, una reafirmación de que, aunque la verdad era dolorosa, también era liberadora. Para Gabriel, cada gesto de agradecimiento de las personas que ayudaba era una reafirmación de que estaba en el camino correcto. Cada vez que alguien le extendía la mano para agradecerle o que le enviaba una nota con palabras de aliento, sentía que su sacrificio no había sido en vano. Sabía que nunca recuperaría el vínculo familiar ni la vida que había conocido, pero a través de su trabajo y del impacto positivo en la vida de otras personas, Gabriel comenzó a encontrar una nueva identidad, una que se definía no por el apellido que llevaba, sino por sus propias acciones y valores. Con el tiempo, incluso algunos colegas abogados se acercaron a él para ofrecerle apoyo en su labor. Estos colegas, algunos de los cuales conocían su historia y admiraban su integridad, reconocían en Gabriel a alguien comprometido con la justicia y la verdad. Al ver su determinación y la entrega con la que defendía a las víctimas, varios de ellos se ofrecieron a colaborar en los casos de asistencia legal. Este respaldo significaba mucho para Gabriel, quien hasta entonces había sentido que estaba luchando solo. Contar con la ayuda de personas que compartían sus ideales no solo amplió el alcance de su trabajo, sino que le brindó un sentido de comunidad que le ayudó a mitigar el dolor de haber perdido a su familia. Esta red de apoyo creció, y Gabriel encontró en ellos una especie de nueva familia, una que se basaba en los principios de solidaridad y justicia que tanto valoraba. Con su apoyo, pudo expandir su labor y beneficiar a un número cada vez mayor de personas afectadas por el esquema de fraude. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel se sentía parte de algo más grande que él, una causa justa que le daba fuerzas para levantarse cada día a pesar de las adversidades. La soledad que había sentido tras el rechazo de su familia comenzó a transformarse en una sensación de pertenencia, un recordatorio de que las relaciones de valor pueden surgir incluso de los momentos más oscuros. A través de estas conexiones, Gabriel también comenzó a reflexionar sobre el verdadero significado de la redención. Comprendió que, aunque el dolor de haber perdido a su familia sería una carga que siempre llevaría, su nueva vida le ofrecía una posibilidad de sanar. La posibilidad de ayudar a otros le brindaba una paz interior, un alivio a la culpa que, aunque no había desaparecido, ahora parecía más fácil de soportar. Gabriel entendió que la redención no se trataba solo de corregir un error, sino de encontrar en el servicio a otros una forma de reconciliarse con su propia historia, una forma de dar sentido a su sacrificio y de curar las heridas de su alma. Al final, Gabriel llegó a una conclusión que le dio fuerza para seguir adelante. Si bien el apellido Souza ahora estaba rodeado de una sombra de deshonra, él había encontrado la manera de dar un nuevo valor a su vida. Se dio cuenta de que no necesitaba recuperar la relación con su familia para sentirse completo, porque había encontrado en su trabajo y en su nueva red de apoyo algo más significativo. Aunque el recuerdo de su padre, su madre y su hermana aún le dolía, había aprendido que la verdadera paz proviene de vivir con integridad y fidelidad a uno mismo.
Gabriel sabía que su camino no había sido fácil y que probablemente seguiría enfrentando desafíos, pero también sabía que, a pesar de todo, había hecho lo correcto. Su vida ya no dependía del reconocimiento o del prestigio de su apellido, sino de la paz interior que sentía al saber que, a pesar de las pérdidas, él había seguido su propio camino. En su búsqueda de redención, Gabriel encontró su verdadera identidad, una identidad que no se definía por su familia, sino por el impacto positivo que él había decidido tener en el mundo. Después de meses de turbulencia emocional y de entregarse plenamente a su labor, Gabriel comenzó a experimentar una especie de renovación personal. Aunque las heridas de su pasado no habían sanado del todo, el apoyo de personas cercanas y su compromiso con la justicia le habían dado fuerzas para mirar hacia adelante. Este nuevo comienzo se le revelaba en pequeñas cosas, la gratitud de las personas a las que ayudaba, las amistades que había cultivado a lo largo de este proceso y la satisfacción de haber encontrado una causa en la que creía. Gabriel sentía que, finalmente, estaba construyendo una vida propia, lejos de las sombras del apellido Souza y de las expectativas familiares que lo habían oprimido durante tanto tiempo. Su amistad con Pedro se había fortalecido enormemente. Pedro no solo había sido un apoyo constante durante los momentos más difíciles, sino que también se convirtió en el compañero que le recordaba cada día la importancia de su lucha. A través de Pedro, Gabriel empezó a conectar con otros colegas y profesionales que compartían sus mismos valores y principios. Este nuevo círculo de apoyo era diferente a todo lo que había conocido en el pasado. No se trataba de personas que lo respetaran por su apellido o su posición social, sino de individuos que valoraban su integridad y su compromiso con la justicia. En ellos, Gabriel encontró un sentido de pertenencia genuino y sincero. Estas nuevas amistades le dieron a Gabriel una perspectiva renovada de la vida. Con cada conversación y cada intercambio de ideas, sentía que estaba descubriendo una parte de sí mismo que había permanecido dormida durante años. Comenzó a involucrarse en proyectos colaborativos, asesorando casos pro bono y participando en iniciativas de apoyo comunitario. Estos proyectos le permitieron explorar nuevas áreas en el ámbito legal y aunque el trabajo era exigente, cada día estaba lleno de satisfacción. En estos entornos, Gabriel sentía que su vida tenía un propósito más allá de las ataduras familiares y sociales. Encontraba en sus acciones un eco de los ideales que siempre había perseguido, pero que antes parecían inalcanzables. Con el tiempo, Gabriel empezó a comprender que su camino hacia la redención no solo estaba en ayudar a las víctimas de su familia, sino también en contribuir a construir un sistema más justo y accesible. Este propósito le infundía una motivación constante y lo impulsaba a seguir avanzando, incluso en los días en los que el recuerdo de su familia le pesaba más. Empezó a ver su pasado como una lección, una parte de su historia que, aunque dolorosa, había sido necesaria para encontrar su verdadera vocación. La aceptación de sus errores y decisiones le dio una fortaleza que nunca antes había experimentado y con ella un sentido de paz que lo ayudaba a mirar hacia el futuro con esperanza. En estos nuevos círculos, Gabriel encontró personas que también habían enfrentado dilemas morales, colegas que habían tenido que tomar decisiones difíciles en nombre de la justicia y el bienestar de otros. Sus historias resonaban profundamente en él y juntos crearon un grupo de apoyo y colaboración en el que compartían sus experiencias y desafíos. En esta red de apoyo, Gabriel se sintió comprendido y apreciado, y por primera vez no extrañó la presencia de su familia. Aquí no había secretos ni traiciones, solo existía el compromiso común de hacer el bien y de contribuir al bienestar de la comunidad. Esto le ofrecía una satisfacción y un sentido de pertenencia que no había sentido desde que rompió sus lazos con los Souza. En este nuevo comienzo, Gabriel encontró su identidad y su propósito en una vida construida sobre sus propios valores y decisiones. Había aprendido que la familia no siempre es una cuestión de sangre, sino de principios compartidos y apoyo incondicional. A través de sus nuevas amistades y su trabajo, Gabriel se sentía, finalmente, en paz. Su pasado ya no era una sombra que lo perseguía, sino una fuente de aprendizaje que lo impulsaba a ser una mejor persona y un abogado comprometido con la justicia. Aunque el dolor de la pérdida familiar siempre estaría presente, Gabriel sabía que, en su búsqueda de redención, había encontrado algo aún más valioso, su verdadero yo y la libertad de vivir según sus propios ideales. Meses después de haberse distanciado completamente de su familia, Gabriel sentía que había logrado construir una nueva vida. Sin embargo, el recuerdo de su madre y de su padre seguía presente en su mente, y la ausencia de aquellos lazos familiares aún dejaba una sombra en su vida. Sabía que no podía cambiar el pasado ni borrar el dolor que su decisión había causado, pero también comprendía que, si quería alcanzar una paz completa, debía aceptar la posibilidad de una reconciliación, aunque ésta fuera solo parcial. Esta idea le rondaba cada vez más en la mente, especialmente en los momentos de calma,
cuando los recuerdos de su infancia y los momentos compartidos con su familia volvían a él con fuerza. Fue en uno de esos días de reflexión cuando recibió una llamada inesperada de su madre, Clara. En su voz había una mezcla de nostalgia y suavidad, como si el tiempo hubiera comenzado a sanar algunas de las heridas. Le propuso encontrarse para hablar y aunque Gabriel dudó al principio, finalmente aceptó. Se encontraron en un lugar tranquilo, lejos de miradas conocidas. Al verlo, Clara lo abrazó con una mezcla de tristeza y amor, consciente de que el tiempo y las decisiones tomadas habían cambiado profundamente a su hijo. No hubo reproches ni acusaciones, ambos sabían que las palabras no serían suficientes para borrar el pasado, pero, al menos, podían intentar encontrar una manera de entenderse nuevamente. Durante esa conversación, Clara le habló de cómo había sido para ella vivir el proceso de separación y el rechazo hacia Gabriel. Le confesó que, aunque al principio se sintió traicionada, con el tiempo comenzó a ver las cosas desde otra perspectiva. Le dijo que, como madre, siempre había querido inculcar en él valores de justicia y ética, y aunque sus decisiones la habían herido, comprendía que Gabriel había actuado guiado por esos mismos valores. Esta reflexión de su madre conmovió profundamente a Gabriel, quien no pudo evitar sentir un alivio al saber que, en cierto modo, ella había comenzado a entender sus razones, aunque no las compartiera del todo. Poco después, Clara le contó que también había tenido largas conversaciones con Augusto, su padre, acerca de la situación y el conflicto que enfrentaron como familia. A pesar de que Augusto seguía resentido, Clara le había mostrado cómo Gabriel, con su valentía, había expuesto una verdad que nadie más se habría atrevido a revelar. Para ella, eso era un acto de integridad que reflejaba el espíritu de justicia que los Souza siempre habían proclamado, aunque en esta ocasión significara reconocer los propios errores. Esta pequeña apertura le dio esperanza a Gabriel, quien se dio cuenta de que, aunque su padre aún no estuviera listo para reconciliarse, existía la posibilidad de que algún día pudieran sanar esas heridas. Días después, Gabriel recibió una invitación de su padre para una breve conversación en la casa familiar. Sabía que no debía hacerse ilusiones de una reconciliación plena, pero aceptó el gesto como un primer paso. Al llegar, notó la seriedad en el rostro de Augusto, quien lo observó en silencio antes de pronunciar una palabra. En lugar de reprocharle, su padre le habló con un tono más reflexivo, admitiendo que aún le resultaba difícil aceptar la situación, pero que había llegado a comprender que Gabriel había actuado con convicción y coraje. Aunque no estaba de acuerdo con la forma en que su hijo había abordado el problema, había empezado a entender que, en el fondo, había actuado por principios y no por rencor. La conversación no fue fácil, pero para Gabriel, escuchar aquellas palabras fue como una carga que se aligeraba de sus hombros. Aunque sabía que su relación con su padre no volvería a ser la misma, había en ese momento una chispa de comprensión mutua, un pequeño destello de respeto que, aunque tenue, era suficiente para comenzar a sanar. A medida que el tiempo pasaba, ambos decidieron dejar el pasado atrás, sabiendo que nunca lograrían un acuerdo total, pero entendiendo que la familia, al final, también podía reconstruirse en base a las diferencias. Al despedirse de sus padres ese día, Gabriel sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. No era una paz completa, pues sabía que el pasado siempre formaría parte de él, pero sí era una especie de cierre, un capítulo que, aunque no del todo resuelto, podía empezar a dejar atrás. Gabriel comprendió que la reconciliación no siempre significaba un retorno total a lo que fue, a veces simplemente implicaba aprender a aceptar las diferencias y vivir con ellas en paz. Con este nuevo entendimiento, se marchó sintiéndose más libre, con la certeza de que había hecho lo correcto y de que, aunque sus caminos eran diferentes, el amor por su familia seguía intacto. A partir de ese momento, Gabriel decidió seguir dedicándose a su labor en favor de las víctimas y de quienes necesitaban ayuda legal. Con una visión más amplia y una renovada tranquilidad, se enfocó en continuar ayudando a los demás, convencido de que, al final, su propósito en la vida era luchar por la justicia. Y, en medio de esta búsqueda, encontró en sí mismo una paz interior, una aceptación de su historia y de sus decisiones, y la satisfacción de haber sido fiel a sus principios. Gabriel había descubierto que la verdadera redención no siempre está en ser aceptado por los demás, sino en encontrar la paz en el camino que uno decide recorrer. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia de secretos familiares, dilemas morales y búsqueda de justicia. Nos encantaría saber desde dónde nos escuchan y cuál es su nombre. Cuéntenos en los comentarios. Si esta historia les hizo reflexionar o les atrapó, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos llenos de misterio y emoción. Esta es solo una de las tantas historias que tenemos para ustedes, así que no se vayan, lo mejor está por venir.